Hola compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Yaotzin Aronzos Estrada y seré el docente en esta materia de macroeconomía para la Universidad Vasco de Quiroga. En la sesión del día de hoy vamos a repasar conceptos muy básicos sobre macroeconomía y microeconomía y vamos a ver de forma muy rápida la forma de evaluación. Les recuerdo que si tienen cualquier duda me pueden contactar por WhatsApp o si lo desean podemos agendar pues una sesión para poder resolver dudas que sean un poquito más complicadas. Bien, vamos a empezar. Como les mencionaba, pues esta es la materia de macroeconomía y la forma de evaluación es muy sencilla. Como estamos en línea, simplemente son trabajos 50% y el examen otro 50%. Dentro de los trabajos se van a entregar diferentes actividades, pero también tienen que realizar ustedes un apunte en su libreta de cada sesión. También los trabajos les recomiendo que lo hagan en libreta, porque aunque a mí no me molesta que utilicen inteligencia artificial, hay que saber utilizarla. Entonces, en ocasiones, pues hemos visto que solo es un copiar y pegar y pues eso realmente no sirve de mucho. Entonces, aunque sea, transcriban la información a su libreta, de preferencia estudienla y la podemos comentar en las sesiones que tenemos para resolver dudas. El contenido de la materia, pues esta primera clase, que es la del día de hoy, vamos a ver la introducción a la macroeconomía, qué es macroeconomía, por qué es importante, qué diferencias tiene con la microeconomía, etcétera. En una segunda sesión veremos las principales variables macroeconómicas. En una tercera veremos qué instrumentos o con qué instrumentos cuentan los gobiernos de política económica, que como veremos, pues esta parte también es de macroeconomía. En una cuarta sesión, aquí hay un pequeño error, vamos a revisar oferta y demanda agregadas. En la quinta sesión, ahora sí, principales escuelas del pensamiento. Y si queda tiempo en una sexta sesión, estaríamos revisando la introducción a la inversión en el mercado de valores o en criptomonedas, que también es una parte que usa mucho análisis macroeconómico. Y finalmente, en una séptima sesión, tendríamos el examen. Sí cabe destacar que esta sexta sesión queda a reserva de que no haya suspensiones y quede el tiempo suficiente para poder revisar este tema. Bien, entonces, ahora sí. Primera sesión. Introducción a la macroeconomía. Es importante siempre diferenciar para qué es una y para qué es otra. En otros momentos hemos llegado a comentar que la macroeconomía y la microeconomía son realmente en la práctica no hay una diferencia. Son como dos entes que están entrelazados y hay una influencia de una sobre la otra y es muy difícil diferenciarlas de manera práctica quién influye sobre quién. Sin embargo, en la teoría, pues sí es posible y práctico separar micro y macro para poder hacer un análisis exhaustivo de cada una de manera individual. Bien, ¿qué van a analizar? Ustedes probablemente ya llevaron la materia de microeconomía, entonces saben que en la microeconomía se va a centrar en el estudio del comportamiento económico a nivel individual, como consumidor, como empresa o como un mercado específico de un bien o servicio. Aquí a veces hay confusión en que dicen, bueno, si yo hago análisis de la empresa, como ya no es nivel individual, ya es macroeconomía. No, sigue siendo microeconomía. La microeconomía va a analizar entes individuales. La empresa, aunque sea una empresa muy grande, sigue siendo un ente individual. La macroeconomía va a examinar la economía en su conjunto y se va a centrar en variables agregadas. ¿Qué significa agregadas? En variables que abarcan un gran número de consumidores o de unidades, por así decirlo, como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo y otras variables económicas que son a un nivel país. Entonces, si tú estás viendo que una variable
afecta a muchas empresas, que afecta a un país entero, pues probablemente se trate de una variable macroeconómica. Si tú estás hablando de una variable que afecta a un grupo de empresas, unas 10 empresas o a una ciudad, puede ser una variable microeconómica. Entonces, ese es el nivel de análisis. Nivel micro, repito, se centra a nivel individual o pequeña escala, y la macroeconomía a nivel variables agregadas o a nivel país. Entonces, esa es una de las principales diferencias entre una y otra en el nivel de análisis. Interconexión de mercados. ¿Cómo van a analizar los mercados cada una de estas? Pues realmente son muy similares, pero tienen unas pequeñas diferencias. La microeconomía va a analizar la oferta y demanda en los mercados específicos, determinando precios y cantidades de bienes y servicios. Entonces, a ver, si yo quiero determinar qué precio debo manejar para un determinado producto, aunque el producto se vaya a vender a nivel nacional, pues sigue siendo un análisis muy específico. Entonces, es un análisis microeconómico. La macroeconomía va a utilizar la información de los mercados individuales para analizar la economía en su conjunto. Por ejemplo, la oferta y demanda agregadas, que vamos a ver más adelante, se derivan de la agregación de todos los mercados individuales. Dicho en otras palabras, el comportamiento tuyo, de tu vecino, de tus amigos, de tu colonia, es microeconomía, pero si sumamos el comportamiento de todo el país, eso hace la oferta o demandas agregadas. Yo tengo una empresa que vende pizzas, pues es microeconomía, pero si sumamos todas las ventas de todas las pizzerías de todo México, ya estamos hablando de una oferta agregadas, que hablan de una economía a nivel país. Entonces, sí, es el mismo mercado, pero se analiza desde dos perspectivas. Una es la perspectiva individual y otra va a ser la perspectiva agregada. Vámonos grabando esa palabra porque en macroeconomía se usa mucho. Variable agregada, digamos que es la suma de todas las variables individuales. Entonces, microeconomía analiza la demanda de un producto. Macroeconomía va a analizar la demanda de todos los productos, variable agregada. Microeconomía analiza la oferta de un mercado y la macroeconomía va a analizar la suma de todas las ofertas en un mercado. Espero que quede claro. Si no, sería muy bueno que vayan apuntando sus dudas en la libreta y en las sesiones que tengamos de preguntas y respuestas o dudas, ahí podemos hacerlo. Seguramente van a tener, y créanme que enriquece muchísimo las sesiones, el leer y el llevar las dudas. Bien, tercero, influencia recíproca, pues es algo que ya he mencionado y lo volvemos a decir. La microeconomía se toman las decisiones y comportamientos individuales, analizados en micro, y cómo tienen un impacto, perdón, en las variables macroeconómicas y viceversa. Y la macroeconomía va a analizar las condiciones macroeconómicas como la tasa de interés, niveles de empleo y cómo pueden afectar estas las decisiones y comportamientos individuales, como el gasto del consumidor y la inversión empresarial. Y en español, ¿qué significa esto? Muy bien. Significa que la micro va a afectar a la macro desde el punto de vista que la suma de todas las decisiones individuales pues va a afectar el país. Entonces, si por ejemplo empieza a haber un rumor fuerte en redes sociales, que vamos a entrar en crisis, que no hay que gastar dinero, que necesitamos ahorrar, y todo el mundo se la cree y se empieza a crear a esta burbuja especulativa, pues eso va a afectar evidentemente la macroeconomía, porque todo el mundo va a decir, no, no, no gasten, no gasten, no gasten. Entonces, sí va a haber una afectación al final de lo micro a lo macro. Ahora, de lo macro a lo micro, por ejemplo, las políticas económicas que establecen los gobiernos, sí o sí nos afectan a nosotros como consumidores individuales. Por poner un ejemplo, las dichosas becas de este gobierno que acaba de terminar. Entonces tenemos becas de jóvenes construyendo el futuro. ¿Me afectan a mí como persona individual? Sí. ¿Por qué? Aunque yo no tenga un negocio, aunque yo no tenga nada, pues va a haber más dinero moviéndose en la economía. Entonces eso pues beneficia a los diferentes empresarios. Otra,
a mí me están quitando de mis impuestos, igual que a todos los que ya declaramos, parte de los impuestos se van para fomentar estas becas. Entonces yo puedo decir, bueno, me está afectando porque a mí, individuo, una política económica del país, pues me afecta en que me quitan parte de mis ingresos para llevárselos para las becas. Entonces yo tengo que hacer el análisis y tengo que decir, ¿qué puedo hacer para verme menos afectado? Pues a lo mejor aprovechar las becas. Entonces, tengo un negocio, contrato jóvenes con este esquema y puedo recuperar un poco de lo que yo no he invertido, pero que me han quitado como ente individual. Pero aquí el punto es, observen cómo una política global o a nivel país afecta a los individuos y cómo las decisiones de los individuos en sumatoria afectan a una economía nacional. ¿Sí? Entonces a esto se refiere la influencia recíproca. Siguiente, políticas económicas. Pues es un poco similar a lo que acabo de decir. ¿Cómo va a analizar la microeconomía las políticas? Pues cómo nos afectan a nosotros como individuos y a mercados específicos. Por ejemplo, si ponen un impuesto al tabaco porque quieren desincentivar su consumo, pues va a afectar un mercado individual, un mercado específico. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, empresario o yo individuo? Hacer un análisis desde la microeconomía para saber cómo una política me va a afectar. Y la macroeconomía se va a centrar en las políticas que afectan a toda la economía, como la política fiscal y política monetaria. Ahorita no se preocupen si no entienden, por ejemplo, qué es política fiscal y monetaria, porque esto lo vamos a analizar en la clase de políticas, ¿cómo está? En esta clase de instrumentos de política económica. Aquí es donde se revisan estas dos tipos de políticas, la fiscal y la monetaria. Y también se preocupan entonces en la macroeconomía los gobiernos por controlar ciertas variables macroeconómicas. Entonces, por ejemplo, ellos a través de la política fiscal y monetaria van a buscar controlar el crecimiento del país, la inflación y desempleo. Todos los gobiernos tienen mil cosas que hacer, pero el crecimiento económico es algo que siempre tienen en la mira porque es un indicador de desarrollo. Bueno, desarrollo económico también, que son diferentes, pero ya lo vimos, pero lo vamos a volver a recapitular. Y finalmente la inflación y desempleo. Entonces, estas dos variables son un dolor de cabeza para todos los gobiernos por su relación inversa, porque o controlas una o controlas la otra. Lo vamos a ver a detalle, pero por mencionar ahorita el ejemplo, ¿cómo puedo yo reducir la inflación? Que la gente tenga menos dinero para gastar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Incentivar una política macroeconómica para bajar el nivel de personal ocupado, o sea, para que suba el desempleo un poco y de esta manera controlar la inflación. Pero, pues, ¿a qué país le gusta tener gente desempleada? Entonces, dices, ok, entonces voy a manejar una política para que la gente pueda haber inversión, pueda haber empleo y esto está muy bien, pero te va a generar inflación. Entonces, digamos que es una balanza. Tienes que mantener en equilibrio el desempleo con la inflación, porque si se te mueve un poco, a lo mejor hay inflación baja, pero vas a tener muchos desempleados. O al revés, hay mucho trabajo, hay muchas oportunidades, pero el precio de los productos se va a disparar por la inflación. Entonces, los gobiernos se deben preocupar por estas variables a través de las políticas económicas. Ciclos económicos. Aquí hay mucho, mucho que decir. De hecho, esto yo creo que va a ser casi una clase. En la economía, en la microeconomía no se consideran explícitamente los ciclos económicos, ya que pues se centran en transacciones y comportamientos a nivel individual. Sin embargo, si tú vas a hacer, por ejemplo, una inversión o vas a hacer análisis para inversiones en la bolsa, sí necesitas considerar, aún tú como ente individual, los ciclos económicos. Porque si tú, por ejemplo, quieres comprar acciones cuando el ciclo se encuentra en auge, pues vas a comprar unas acciones muy caras.
Vamos a ver un pequeño ejemplo. Este es un pequeño ciclo económico. Entonces, vemos que aquí tenemos depresión o si se llega a extender por un periodo muy largo se llama crisis. Tenemos la expansión, que es cuando vamos hacia arriba, el auge cuando llegamos hasta arriba y la recesión, que es cuando vamos de nuevo hacia abajo. Y esto se llama ciclo porque pues va a estar repitiéndose continuamente como observamos aquí. Entonces, dice nuestra diapositiva, pues a nivel micro realmente no se consideran los ciclos económicos explícitamente. Sin embargo, sí hay que tomarlos en cuenta porque nuestras decisiones individuales pues deben verse desde el punto de vista en qué punto del ciclo estamos. Si yo compro, por ejemplo, acciones cuando estamos en auge, probablemente voy a perder dinero porque su precio va a bajar, entonces no me va a convenir. ¿Qué tendría que hacer? Analizar el ciclo económico al menos de esa variable y yo buscar comprar acciones cuando estamos en depresión o en recesión para venderlas cuando estén en auge. Aquí tenemos un ejemplo de inversiones. Este es una gráfica de Bitcoin. Entonces, por ejemplo, si hacemos un análisis del mes, en un día, ahorita no se asusten si no están como entendiendo del todo, es normal, pero esto lo vamos a ver. Entonces, si se fijan, este es el precio de Bitcoin a través del tiempo. Se comporta como un ciclo económico. Nada más que hay ocasiones en donde este ciclo pues baja brevemente y vuelve a subir o puede bajar por un periodo más largo de tiempo y volver a subir. Entonces, si yo llego un día nada más, por ejemplo, hoy digo, hoy se me antoja comprar Bitcoin, tengo dinero, le voy a entrar y compro, aquí está el precio a 65,000. Obviamente, pues yo voy a comprar para lo que me alcance, pero tú compras aquí el precio en 65 y resulta que va a volver a bajar, entonces tú vas a perder dinero por tomar una decisión individual sin tomar en cuenta el ciclo económico, en este caso de una sola variable. Ahora, en la macroeconomía, pues no hablamos de una variable, recordemos que estamos hablando de un país. Entonces, ¿qué va a hacer la macroeconomía? Analizar las fluctuaciones económicas a gran escala, conocidas como los ciclos económicos que afectan toda la economía. O sea, en español es, la macroeconomía va a analizar este ciclo, pero no de manera individual por variables, sino en general. ¿Cómo está la economía en general hoy o mañana? ¿O cómo va a estar en este año? ¿O cómo puedo yo empujar la economía si estamos en recesión a que ya se vaya hacia la expansión? Porque aunque este es de Bitcoin, pensemos que esta es la economía de un país. ¿Qué pasa si bajamos y estamos por aquí? Y seguimos por aquí, seguimos por aquí. El gobierno, a través de políticas económicas, tiene que buscar impulsar este ciclo hacia arriba para que haya una mejor calidad de vida en las personas. Entonces, a eso se dedica la macroeconomía en cuanto a los ciclos económicos, hacer análisis económicos. Muy bien. Siguiente, pues micro y macro, ya haciendo un pequeño resumen del tema. Mientras la microeconomía se enfoca en las decisiones y comportamientos individuales, la macroeconomía va a ampliar esta perspectiva para comprender la economía en su conjunto. Ambas disciplinas son esenciales para tener una comprensión completa del funcionamiento económico. Yo no me puedo casar con la parte microeconómica sin entender lo macroeconómico porque a fuerzas te va a afectar. Igual si tú eres un macroeconomista que se dedica a análisis de variables agregadas, pues necesitas entender los mercados a nivel individual, porque si no, no va a funcionar. Entonces, esto fue la primera clase de microeconomía y macroeconomía. Bueno, de macro, pero estamos viendo las diferencias. ¿Qué me gustaría ver en sus apuntes? Que tengan ustedes estas diferencias, pero siempre se los he comentado, no escriban tal cual las diapositivas, entiéndanlo y pónganme su apunte en sus propias palabras. Si quieren pueden hacer mapas mentales, pueden hacer cualquier tipo de diagrama en Canva, en cualquier inteligencia artificial que quieran, pero con la información que ustedes están apuntando. Esto les va a ayudar a entender mejor el tema y también a estudiar, porque cuando se te va a presentar el examen, por ejemplo,
pues puedes hacer una recapitulación en tus apuntes y si lo tienes con diagramas, con mapas mentales, pues es más fácil recordar y asimilar esta información. Ahorita, ¿qué tarea nos queda para la siguiente semana? Bueno, primero me van a hacer el apunte de esta clase de las diferencias entre micro y macro. Y segundo, van a investigar 10 variables macroeconómicas y para qué sirven. Entonces, en su libreta, si quieren, le pueden preguntar a ChatGPT, a Copilot, a Aitor, a cualquier inteligencia artificial, ya hasta a la del WhatsApp si quieren. Pero lo importante aquí es que me entiendan las variables que están trabajando. Entonces, escríbanme el nombre de la variable y para qué sirve. Nada más. 10 variables. Claro que a lo mejor va a haber algunos términos que no comprendan, no se preocupen, es normal, pero lo que va a enriquecer mucho nuestra siguiente clase es que ustedes lleven estas dudas, como por ejemplo, a ver, maestro, yo investigué la variable de inflación y no entiendo bien a qué se refiere. Ah, pues lo podemos platicar, explicar y discutir. Entonces, quedan esas dos tareas. Nos vemos el siguiente sábado. Buen día.